¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Hoy psicoanálisis con Contreras, pero hoy no vamos a hablar de psicoanálisis, vamos a hablar de las adicciones. Y para eso tengo acá un amigo, un colega desde Córdoba, Argentina, el magíster Rodrigo Moreno. Él es psicólogo clínico, una persona que tiene cierta reticencia a llamar especialista. Nos ha dicho que con muchos años, con mucha experiencia en las adicciones, él actualmente trabaja en la penitenciaría de Córdoba y bueno, es un especialista y consultor. ¿Qué tal, Rodrigo? Bienvenido. Buenas ¿Qué tal, tardes. Juan Carlos? ¿Cómo estás? Un gusto conversar con vos y bueno, que podamos concretar este intercambio de un tema con tantos matices, con tantas Así aristas. es. Yo a Rodrigo lo he estado persiguiendo un poquito, pero bueno, ya lo pude capturar. Rodrigo, cuando uno escucha adicciones, pues siempre lo asocia en automático como el consumo de drogas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de adicciones? Un poco el título es en su sentido amplio y también en su sentido específico, si nos Bien, puedes ayudar. es correcto, porque históricamente y actualmente la palabra adicción sigue llevando todo el protagonismo de pensarse dentro del consumo de drogas, que no es que no tenga que ver el consumo de drogas con las adicciones, pero se ha tomado todo un protagonismo que ha invisibilizado que lo central para hablar de adicciones, respondiendo a la pregunta de qué hablamos cuando hablamos de adicciones, hablamos de una modalidad relacional. Hablamos de una forma de relacionarnos con algo, o podemos redundar en la misma palabra, hablamos de que relacionamos adictivamente con algo. ¿Qué quiere decir? De manera apegada con algo que se inicia en algunas situaciones, o la mayoría de las veces, con una búsqueda de placer, que pasa a cumplir varias otras funciones, que empieza a generar un perjuicio y que representa una dificultad seguir haciéndolo y dejar de hacerlo también. Básicamente, si se dan esas características, estamos hablando de una modalidad adictiva. Estemos hablando de consumo de cocaína, alcohol, una forma de vincularnos con alguien, con una actividad, con algo, ¿sí? Donde uno queda como apegado, ¿sí? Correcto, Rodrigo. Y entrando al tema que nos interesa un poquito, se habla de codependencia, apego y tantas expresiones para hablar de estos vínculos que uno no los puede soltar. ¿Ahí se podría hablar de adicciones en las relaciones o está mal empleado el término? Las dos cosas, a las dos cosas te digo que sí. Se puede hablar de adicciones en las relaciones y normalmente está mal empleado el término. Yo siento una enorme responsabilidad de tratar de no sumarme, que no quiere decir que lo logre, de no sumarme a hablar mal del término. ¿Cuál es la palabra que se suele usar? La palabra que se suele usar es tóxico, o tóxica, o relaciones tóxicas. Que hay una Ujú. parte que es completamente válida, porque es un concepto derivado de la toxicología, de la misma toxicología que se usa para hablar de las adicciones químicas, que cuando algo excede cierta dosis, en vez de un bienestar, o en vez de una cura, o en vez de un alivio, o en vez de un placer, empieza a generar un malestar. En ese sentido, sí que va a hablar de relaciones tóxicas. Me parece mucho más justo hablar de relaciones y no de personas, porque requiere de una interacción. No sé si alguien per se tiene la característica de ser tóxico o tóxica. Entre nosotros podría decirte que sí. Pero conceptualmente, como adictólogo, creo que tendría que afirmar lo contrario. Es la modalidad relacional la que puede devenir en tóxica, ¿sí? En que se pueda transformar en un apego en el cual no circule el oxígeno, no circule la independencia, no circule la posibilidad de funcionar de manera independiente. Y esto aplica a todo tipo de vínculos, ¿no? No estamos hablando de vínculos de pareja románticos convencionales, sino a vínculos heredados, madre-hijo, padre-hija, etcétera, etcétera. Hay muchos matices previos, esto es clave, Juan. Hay muchos matices previos, no es que algo es o no es una vinculación adictiva. Algo puede ser preadictivo, algo puede asomar un poco la cara, a perfilarse en esa dirección y uno tener la posibilidad de verlo y tomar alguna medida, o la otra parte, verlo y tomar alguna medida frente a esto, ¿sí? Es un mar en el cual todos tienen alguna posibilidad, si se dan ciertas características, de poder navegar en algún momento.
no digo, y muchas veces estaba nada más con una paciente X que me decía, ¿por qué las mujeres siempre elegimos personas de las más negativas, inadecuadas, patológicas, tóxicas, pudiendo escoger parejas buenas, factibles, sanas? Somos conscientes de la mala elección, pero no lo puedo dejar, así tal cual. ¿Cuál sería la Bien, explicación, una tentativa de aproximación? Sé que la pregunta es muy compleja. es compleja. Lo que pasa es que la palabra elección pareciera hablar de una ecuación consciente y Mm, no sé si es una elección consciente. así es. ¿Qué sería entonces, Tal, Rodrigo? Danos una luz y en esta bueno, oscuridad. bueno, el que tiene más formación acá en psicoanálisis sos vos, sabés que las elecciones son inconscientes y que después uno en todo caso, con algo de trabajo, con algo de introspección, con algo de transferencia, tal vez en algún vínculo terapéutico, puede ver algo de eso y en todo caso ver cómo ubicarse, reubicarse o correrse frente a eso. ¿Sí? Pero no Claro. es una ecuación del orden de la razón pura, para nada. Mm. ¿Qué pasa? Que en el caso del Perú, a diferencia de Argentina, ustedes pues respiran, comen a Freud, a Lacan, y en fin, a muchos autores. El Perú no tiene una característica psicoanalítica, al contrario, Rodrigo. Si alguna vez no conversemos sobre esto, ¿no? Es un lunar, son pequeños grupos, al menos acá hay dos, un poquito más, pero no, el peso es cognitivo-conductual, Está y va por bien, ahí el bueno, vos asunto. andarías bien acá, vos andarías bien acá y yo me estaría acercando, voy a decir con mucha prudencia esto, yo tal vez me estaría acercando más a las lecturas que vos mencionaste a esta altura que a la cuestión, le tengo mucho respeto al psicoanálisis, lo que pasa que tal vez eh, conmigo y con las adicciones no me ha resultado tanto, ¿sí? Capaz que hay otros colegas con una formación psicoanalítica mucho más firme y ortodoxa que la mía, que pueden andar muy bien. La verdad que yo he encontrado muchas herramientas y mucha comodidad tomando agua de distintos ríos que terminan yendo al mar Sí, sí. todos los días, ¿no? Rodrigo, y volviendo a la pregunta inicial que te quería hacer, y siempre se me estaba olvidando, ¿y qué te motivó en lo personal estudiar, profundizar el tema de las adicciones? ¿Se puede Es contestar eso? interesantísima esa pregunta y siempre me encuentro con nuevos matices. Primero, fue una cuestión curricular. El primer trabajo que tuve cuando recién me recibí fue en una institución de adicciones, ¿sí? Ahora, dónde tengo que entrar como a indagar un poco más en cómo responderte esto? Porque vos decís, bueno, fue tu trabajo, el primer trabajo, pero uno se quedó y se especializó ahí. Mm, así es. Creo que la dinámica que tienen los adictos al intentar parchar ciertos vacíos, ciertas angustias, con ciertas modalidades de consumo o de vincularse, terminó siendo tal vez complementaria con algunas características profesionales mías y tal vez y probablemente personales, ¿sí? O sea, sin ser consumidor de drogas, o sin ser adicto químico por lo menos, Ujú, encontré mucha afinidad en poder estar del otro lado de la escucha frente a esto, ¿sí? Probablemente los primeros años había un poco más de la curiosidad con respecto a lo que es el consumo, el narcotráfico y todo eso, más yo me encontraba con 25 años recién recibido, y también había como una cuestión más rimbombante y de películas con respecto a los adictos, las adicciones y demás. Pero después se me tornó muy atractivo el entender o el intentar entender la modalidad adictiva en el escenario que fuere, ¿no? Por eso voy a esto o de los vínculos, o de los comportamientos, o de la forma en la cual uno se puede tener relacionado con la comida o con una persona, ¿sí? ujú. Probablemente haya algunas características preadictivas en mí, frenadas, en el trabajo Inhibidas, clínico. reprimidas. Y Rodrigo, reprimidas, sí.
en un artículo en una entrevista hiciste una afirmación un tanto provocadora, en fin, para la verdad peruana, obviamente en Argentina desconozco, ya me contarás, que la adicción a las apuestas virtuales es mayor que el consumo de drogas. No sé si fue así o estoy parafraseándolo mal, corrígeme por favor. Bueno, los títulos los eligen los periodistas, los títulos Ah, los eligen de todo el entramado de cosas que uno dice, ¿sí? seguro. Normalmente el título tiene un impacto que tiene que llevar a leer la nota. Si uno va a leer la nota, lo que yo desarrollo en esa idea es que la disponibilidad a poder apostar es mayor que la de ir a comprar cocaína, Ahí está. ¿sí? En realidad la idea es esa, es más fácil, digamos. Yo agarro mi celular, en 2 segundos puedo entrar a cualquier lugar. En cambio, si fuera consumidor de cocaína, tengo que hacer una operación un poquito más compleja, de disponer de los recursos y Ujú. en algún momento encontrarme con alguien para que me la dé, ¿sí? La Rodrigo, aclaración fue esa. sí, entiendo, más allá de la estrategia periodística, ¿no? Un tanto, ¿no? Resonar para que sea objeto de, ¿no? de atención. Esto lo escuchan algunos pacientes que hasta con envidia sana, digo, mire la cantidad de dinero que se gastan apostando, y digo, eso no lo consigo yo ni un año de trabajo, Sí, trabajando sí, duro. es impresionante eso. Eso, y la gente no lo sabe, ¿no? Piensan que apuestan un poquito. No, no, no es un poquito, es un No, montón de no. dinero. Es un montón de dinero. Rodrigo, hablando de adicciones, volviendo al tema, ¿cuáles son los, las diversas formas de adicciones o los tipos o subtipos que existen? ¿Y cuáles son los que están ahora más hegemónicos, más preponderantes en la actualidad? El protagonismo del consumo problemático de drogas no lo ha perdido, ¿sí? Digamos, lo que se van sumando son otras en competencia. Yo te diría que acá lo más difícil, y realmente hay mucho por estudiar en esto, a mí me genera mucha curiosidad, mucho enigma, mucha prudencia, es en la forma que vamos encontrando de vincularnos, ¿sí? Fíjate que estamos en una época en la cual surgen muchas dificultades que derivan en situaciones después de violencias y demás. Acá son todos costados de un fenómeno complejo, ¿sí? Cuando se dan situaciones de violencia en vínculos, se va mostrando dificultad para relacionarse y dificultad para separarse, ¿sí? Entonces, eso va poniendo en escena algo, bueno, bueno, que debe responder un montón. Acá tendría que hablar antropólogos, sociólogos, filósofos. Yo creo que es muy poquito lo que puedo aportar, porque son más preguntas que respuestas que tengo en relación a ¿Y esto. cuáles Pero vos son los fíjate. tipos de adicciones que tú has trabajado más en todo caso? Porque yo sé que el espectro es mayor, Consumo es de muy grande. drogas ilegales, alcoholismo y apuestas. El 90 y pico por ciento, y sí. O sea, que alguien empiece terapia por algún vínculo de dependencia no es lo frecuente, en mi caso, como motivo de consulta inicial. Que después aparezca en paralelo o colateral a otras cosas, sí. Pero los protagonistas son drogas, alcohol, que es una droga, pero se la menciona como si no lo fuera por una cuestión cultural y por una cuestión de legalidad, y las apuestas. Y todo eso junto, Justamente, ¿sí? Rodrigo, hay un tema que ya desde el año pasado, no, no del año pasado, ya tiene buenos años teniendo harta prensa acá, sobre todo en el Perú, que esto sucede, gracias a Dios, todavía en Canadá, en Estados Unidos, que es el fenómeno de los zombies, ¿no? Estas calles en Filadelfia o en Nueva York, incluso en Canadá han dicho sobre el famoso fentalino. ¿Fentalino? ¿Así se dice? Sí. Que es un derivado del oxicón, que era una medicación que se prescribía para, ¿no? Mitigar el dolor y que a partir de ahí se ha generado un fenómeno de consumo. Es una droga barata, altamente adictiva, más que la heroína, Bien, esto, y dicen que bueno, pacientes no, pero los adictos ya no pueden graduar la dosis y las muertes por sobredosis son pues ujú. Acordate esto que inconmensurables. el otro día intercambiamos algunas ideas de cómo a los adictólogos nos ponen en el lugar de toxicólogos, Ujú. ¿sí?
que muchas veces muchos especialistas en adicciones se han puesto, yo también he cometido ese error muchos años de empezar a desarrollar descripción sobre los efectos de sustancias, que si bien es algo que uno termina conociendo por añadidura, siempre se ha confundido el campo del toxicólogo con el adictólogo y a punto tal de decir, bueno, acá el licenciado es especialista en drogas. No, no, uno es especialista en consumidores de drogas, no en drogas. De droga uno termina sabiendo algunas cuestiones. Sí, sí. Por eso es tan importante que el abordaje pueda ser fundamentalmente interdisciplinario, más en estos casos en los cuales la adicción toma tanto cuerpo y captura tanto al sujeto a punto tal que después la mayoría de las intervenciones fundamentales ya quedan en la esfera de lo médico, de la desintoxicación, de la medicación, de un síndrome de abstinencia crudísimo y durísimo, de un deterioro neurológico de características bestiales, digamos, todo eso también ha ocurrido porque históricamente o culturalmente estamos más acostumbrados a pensar en daño que en riesgo. Entonces esperamos a que algo se consolide como tal para intervenir. Y esto uno lo ve en consultorio y lo ve a veces cuando sugieren que algún familiar venga y dice, bueno, yo no soy adicto, no hace falta. Bueno, qué bueno que no lo es, no esperemos que lo sea. Mm. Veamos qué podemos trabajar antes, ¿sí? Tenemos mucho la cultura del daño, ¿no? La prevención. Y es tan importante. Y justamente hablando de prevención, eh, tú sabes que acá en el Perú hay todo un temita que ha surgido a razón de Trump, ¿no? Que ha puesto en alto, ¿no? El tema del aporte económico de USAID. Y acá en el valle, en la selva, se había hecho un proyecto inmenso de hacer cultivos alternativos a la siembra de la hoja de coca, por Ujú. cacao, café, en fin, son proyectos millonarios por la inversión en lugares agrestes, ya te imaginarás. Y ahora que este financiamiento probablemente ya no se dé, probablemente nos han dado, bueno, nos han dado, no, como país estoy hablando, ¿no? 90 días, 3 meses para evaluar qué proyectos pasan ese filtro. La preocupación es grande, ¿no? Porque se piensa que la gente va a volver al cultivo de coca. ¿Por qué te menciono esto, Rodrigo? Porque el consumo es un tema complejo, lo entiendo. Pero ¿qué programas o qué políticas públicas, tú que eres la persona con años de experiencia en esto, tal vez son los que funcionan mejor en la realidad latinoamericana? Eso estaba funcionando más o menos, ¿eh? Pero de Bien. ahí no soy el Te lo experto para respondo en opinar. hipotético. Te lo respondo en hipotético porque no están haciéndose muchas cosas que funcionen bien. ¿Qué funcionarían bien si pudieran desarrollarse más políticas en prevención inespecífica? Prevención inespecífica de adicciones es trabajar en todos, en el desarrollo y la contención. No es mucha ciencia lo que estoy diciendo, pero Mm. evidentemente no se logra implementar. ¿Sí? Es trabajar en todos los aspectos del ser humano para que pueda desarrollarse de manera tal que no se encuentre con circunstancias que si se encuentra con el consumo, ese consumo sea funcional. Lo que pasa es que hacer prevención inespecífica de adicciones implica no hablar de adicciones y eso no es funcional a muchos gobiernos de turno. ¿De qué manera vamos a hacer prevención de adicciones y no lo vamos a decir? Y armamos un taller de corte y confección, de literatura y poesía y de deporte, pero queremos decir que estamos haciendo prevención de adicciones. Y si decimos que estamos haciendo prevención de adicciones, no se van a acercar un montón de personas a las cuales si pusiéramos otro nombre se acercarían y se lograría efectivamente poder hacer prevención. Y esa es la situación paradojal en la cual se está atrapado. Años atrás, de una época muy fuerte en la cual me llamaban de distintos lugares, en la época de la presencialidad, bueno, ahora podemos hacer esto gracias a lo online también. Hubo un solo municipio que me hizo caso, tomó, no me hizo caso, tomó la sugerencia de no usar la palabra adicciones en el taller. Entonces lo habían titulado Hacia una cultura del cuidado juvenil. Después terminamos hablando de adicciones, Claro. terminamos hablando de consumo de drogas, por supuesto, pero hay errores de coordenadas iniciales. Mm. Si yo le pongo algo prevención de adicciones, no van a ir los que están consumiendo. Y los que van y la familia y los familiares que van dejan estación en el auto a 3 o 4 cuadras para que no los vean parar ahí.
Mm. ¿sí? Son temas que generan resistencia todavía. Sí, sí. Mira, coincido contigo porque yendo a otros campos, la gente le encanta las etiquetas. Yo tengo TLP, déficit de atención, borderline, en una época te acordarás, yo también ya soy alguien que pasa los 40 años, estuvo tan de moda un tiempo hace 10 15 años atrás, y las etiquetas pues cosifican al sujeto. Y lo que tú planteas es ampliarlo y no se queda, ¿no? Circunscrito a un título, como es el consumo, porque el trasfondo es la persona en un sentido más amplio. No sé si te entendí bien la propuesta. Sí, a ver, es una aclaración de alguien que también le cuesta no manejarse con etiquetas, ¿no? O sea, son funcionales, digo, son funcionales las etiquetas. Uno tiende a hacerlo, yo tiendo a hacerlo también, pero después vamos viendo que estamos inmersos en un devenir. Lo que pasa es que hay programas muy fuertes y muy conocidos en relación a problemáticas adictivas que dejan una etiqueta de manera permanente. Entonces, dejar esa etiqueta de manera permanente, seguir definiéndose desde ahí, hace muy complicado el concepto de cambio. Porque una cosa, no voy a nombrar cuál, pero quienes conozcan el tema entenderán. Una cosa es entender que algo tiene tendencia a la recaída, tiene características recidivantes, puede volver a reaparecer y otra cosa es definirme como tal cosa de por vida. ¿Dónde va a estar mi esfuerzo para emprender algún tipo de cambio, algún tipo de transformación, algún tipo de transmutación, si lo queremos plantear más espiritualmente? ¿Sí? O sea, ¿de qué manera? ¿De qué manera me voy a pensar de una manera distinta si ya me pienso de manera fija como tal? Porque también es una comodidad. Si yo soy esto, bueno, no voy a hacer ningún tipo de trabajo terapéutico, porque ya soy esto de por vida. ¿Sí? Puede ser o no, es a definirse eso. Hay gente que se ha rehabilitado y no ha vuelto a recaer nunca más. Hay gente que ha tenido una recaída capaz que 15 20 años después. ¿Sí? Pero Claro. bueno, hay personas que se sienten Eh, cómodos con esos modelos y s- bienvenido eso. Sin ánimo de ponerme metafísico o irme por otros caminos, si la palabra crea realidades, hay palabras que crean realidades estáticas, ¿no? Las cosifica, como son los Sí, títulos que tú dices, ¿no? Interesante lo que mencionas, Rodrigo. Rodrigo, volvemos a los temas polémicos. Me han dicho que te haga esta vamos. pregunta y te la tengo que hacer, soy un pesado. La legalización del consumo de drogas, no de otra cosa, básicamente. ¿Qué es lo que piensas tú al respecto? Hay un montón de drogas que están legalizadas. Se llaman Eh, psicofármacos, se llaman alcohol, el se llaman cannabis, tabaco. Yo creo que es una discusión que va por un carril en paralelo con respecto a hablar de adicciones, porque si yo me puedo vincular adictivamente con una sustancia, el hecho de la disponibilidad o no disponibilidad o legalidad o ilegalidad de esa sustancia va por un carril en el cual hay que trabajar interdisciplinariamente. ¿Sí? En todo caso, no promover ciertos consumos y, para ejemplo, podemos tomar dos ejemplos. No hablemos del cannabis porque capaz que queda como en el medio, queda en un terreno más difuso. Pensemos en la cocaína, pensemos en el alcohol. Alcohol es una sustancia completamente legalizada, usada culturalmente, y la cocaína todo lo contrario, y las estadísticas de problemáticas de consumo de alcohol y de problemáticas de consumo de cocaína son enormes en los dos casos, ¿sí? En un caso estamos hablando de una sustancia legal y en otra ilegal. Ahora, que sea legal o ilegal no hace que sea existente o inexistente. ¿Sí? Por eso es importante integrar las discusiones acá y saber que no se va a agotar el terreno preventivo o tratamental si legalizo o si prohíbo, ¿sí? Que eso solamente es una parte de una ecuación mucho más compleja. Es una parte de una ecuación mucho más compleja. Si restrinjo algo sin entender todas las otras variables que entran en juego, también lo pongo en escena. Tenemos lo que pasó en Estados Unidos en la época de la ley seca, cuanto más la producción de prohibición, alcohol hubo, claro, ¿sí? alcohol, ¿no? Hay que trabajar
hay recordar esto también, que, no, que una cosa es consumo y otra cosa es consumo problemático. Hay que trabajar en que no haya consumos problemáticos, aunque para que haya un consumo problemático, y este es un problema conceptual, el que voy a detallar, al consumo problemático se llega primero por un consumo no problemático. ¿Qué quiere decir? Y que todo consumo podría llegar a ser problemático, y sí, si se van engarzando con otras características, con otras circunstancias, con otros factores predictivos, sí, sí, es real. Digo, y volviendo a la pregunta que te hice, dejando el título tradicional de adicción vinculada a las drogas, las nuevas adicciones. Hay nuevas adicciones, los juegos, ¿no? De apuestas, eh, los videojuegos por línea, Claro, eh, las redes sociales. Tú podrías es que decir ya que no esos son son, nuevas. no son tan nuevas, pues ahora, ¿no? No, desde los 80 que se está hablando de las nuevas adicciones y estamos en el 2025. ¿Y En cuáles realidad serían las nuevas? lo nuevo es que el juego sea online, pero ludopatías ha habido siempre. Sí, es Jugadores verdad. compulsivos o adictos al juego ha habido siempre. Sí, lo que es nuevo es que sea online y posterior a la pandemia ha proliferado mucho. Es nuevo en tanto y en cuanto los soportes sobre los cuales se puede desarrollar esa adicción es, es nuevo. Bueno, lo de las redes sociales también, que, que es integral, porque también es parte de la forma de vincularnos. Si, digamos, no contamos Inevitablemente. solamente con la presencialidad de hoy en día. La Así tecnología es. nos ha dado esta posibilidad, que la manejamos pésimo en un montón de casos, ¿sí? O a veces hay vinculaciones que tenemos con alguien que son solamente a través de las redes o de lo online. También es la posibilidad de mantener contacto con quienes no podemos estar presencialmente, o a veces estamos con alguien presencialmente y estamos con el teléfono, viendo a ver qué están haciendo en otros lados. O sea, me parece que hay un montón de matices en el cual no estamos pudiendo usar muy bien las tecnologías, ¿sí? Digo, y No volviendo sé a la... bien cuál es la medida, porque tampoco estoy seguro de si yo mismo las uso Mm. bien. Trato de hacerlo. Tengo una edad en la cual todavía la mayoría de mis años han transcurrido en la presencialidad y no lo online. Entonces, capaz que nosotros le llamamos nueva, pero alguien de 20 años no es nueva. Sí, pues, bueno, Es es la única propio de... modalidad que conoce. Correcto. Eh, hay una personalidad, digamos, característica con mayor predisposición a las adicciones. Se ha hecho investigación de tipos de personas que se prestan más, se articulan más a las adicciones. Las investigaciones dicen que sí, pero ¿cuál es el problema? Que los que quedan fuera de esas investigaciones creen que no les puede pasar. Entonces, bueno, fulanito, fulanita tiene características adictivas, que esto, que el otro, y de repente esta persona no desarrolla una adicción y alguien que no tenía estas características la Se desarrolla en desarrolla. otro momento de su vida. Entonces, a mí me resulta, por lo menos desde lo clínico, desde mi experiencia, pensar que hay momentos que tienen características más proclives a desarrollar una adicción en combinación con ciertas características de personalidad. Y a su vez hay personas que le pasan situaciones muy dolorosas o de mucho quiebre, de mucha crisis, y no desarrollan una adicción, ¿sí? Entonces, es un terreno complejo, ¿sí? Antes se hablaba, ¿sí? De que había una personalidad adictiva, que adicto no era el que no era cualquiera, de que la mayor proclividad, esto suele seguir coincidiendo a mi criterio, hay una gran propensión en las adolescencias para empezar a acercarse a los consumos problemáticos, pero uno también se encuentra con muchas personas de edad mucho más grande que desarrollan una adicción a los 40, a los Sí, 50, a los 60 o cuando se sí. jubilan. ¿Sí? Hay muchos matices. Por supuesto que a la hora de agarrar manuales de diagnósticos, dividimos en negro y blanco. Mm. Hay algo de eso. Bueno, Rodrigo, tenemos que ir terminando. Hay dos preguntas que no quiero
dejar de preguntar. Eh, Vamos, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cómo tú avisoras el futuro con el tema de las adicciones? Se habla de la inteligencia artificial, de cosas que sí, estos son recientes, esas sí son nuevas, o Eh, sea, tienen 2, 3 años un poco ya en el mercado juvenil, digámosle así, o el mercado adulto. ¿Qué piensas es al re respecto? difícil esa pregunta. ¿Te respondo cómo lo avisoro o cómo me gustaría avisorarlo? Como tú quieras, Rodrigo. Creo que te respondí y lo veo complicado. Lo veo complicado porque no hemos sabido, me incluyo, me incluyo, no hemos sabido ubicarnos en un punto medio. De acá aparece también todas estas cuestiones de la generación de cristal y demás. No hemos sabido ubicarnos un punto medio entre un paradigma que era muy rígido en muchas cuestiones y esta nebulosa en la cual se viven hoy en día tantas cosas, ¿sí? Yo creo que lo ideal, bueno, lo ideal es ideal. Lo más conveniente sería poder tomar los mejores elementos de todo, ¿sí? Eh, eh, yo tengo 46 años. Hay muchas cosas de cuando tenía 20, 18 y 17 que estaban muy buenas, que cumplieron una función constitutiva y disciplinar muy útil, que a mí me siguen sirviendo como referente. Hay cuestiones de la actualidad que están buenísimas. Yo si hubiese tenido Google y YouTube en mi adolescencia, hubiese, probablemente hubiese aprendido mucho más de lo que aprendí, porque en realidad nosotros leíamos mucho, pero porque el libro era el único soporte Claro, de conocimiento, aparte de la la transmisión biblioteca, oral. las fichas, ¿te acuerdas? Las fichas, los ficheros en la Claro, o biblioteca. sea, yo no voy a romantizar eso. Hoy en día tengo una biblioteca que es la quinta parte de lo que fue alguna vez, porque hay muchas cosas que se van reactualizando, que están digitalizadas, que las voy repensando y que la tecnología me permite acercármelas de una manera que antes era ir a la biblioteca y si con suerte encontrabas lo que estabas buscando y si lo encontrabas no estaba actualizado. No estaba bueno Buenas eso. cosas. ¿Sí? Los que conocemos los dos, las dos situaciones, voy a decir, ¿cuál elegís? Y yo elijo la disponibilidad que hay hoy en día. Tengo el contraste, ¿sí? Sí veo cierta ceguera de parte de muchas generaciones mucho más jóvenes de estar con el teléfono y no entender que a través de ahí vos podés tener acceso a casi cualquier cosa que te formules, ¿sí? No sé si a la respuesta en sí, pero nuevas preguntas, temas, autores, historias de algo, hasta lo podés poner en audio. Eso es fantástico. Es ciencia ficción en los 80 90 esto. No sé si la analogía sea muy simple la que voy a plantear. Tú te acordarás cuando llevábamos fue en psicología en la facultad, ¿no? Cursos de pruebas psicológicas, siempre profesores criteriosos me decían, muchachos, no se olviden que las pruebas psicológicas son instrumentos, es un medio. Pero si tú lo conviertes, si eso reemplaza tu criterio, pues es un mal instrumento para quien hace uso de eso. Entonces, estos son medios, como tú muy bien lo dices, que nos pueden ayudar, pero si el medio se convierte en el fin, o sea, dejamos de pensar por inteligencia artificial, ya la cosa tiene un tinte dramático. Yo avisoro que va a ser complejo y un tanto oscuro el asunto, ¿no? Sí, no Eh, sé, a mí, a ver, me gustaría Dale. tener una lectura más optimista. Es una de las tantas cosas en las cuales me encantaría equivocarme. Tenemos la sensación de que interactuamos con alguien por un like y es parte de una interacción, ¿sí? Probablemente el relacionarse sea un entramado de todas estas situaciones entre la presencialidad, lo online, lo asincrónico, ¿sí? No sé qué puede pasar y seguramente a distintas generaciones les será diferente. ¿Sí? Así A es. alguien que tenga 10 años, 15 años, donde esto es lo tradicional, no tienen todo este marco referencial que es prehistórico tal vez para ellos lo que nosotros denunciemos, ¿sí? Eh, no sé hasta dónde puede llegar a avanzar, ¿sí? Yo le tengo mucho cariño a muchas cuestiones viejas,
pero también uno puede ser que romantice muchas cuestiones que eran incompletas, como esto que te estoy diciendo de ir a la biblioteca. Y te ibas a renegar con algo que aparte o no lo ibas a encontrar o ibas a encontrar una información que no estaba actualizada. Entonces vos decís, che, estás romantizando algo Mm. que Mira, no está Rodrigo, efectivo. esto es bien interesante lo que tú dices de romantizar. Hace poco, hace 2 semanas, ha salido un cantante, no, no es un cantante, es un chico mexicano, Macario Martínez. Googlealo. Esto, Dale. el boom es en México, todavía no llega acá. El tipo es basurero, joven, como tantos, de la clase trabajadora mexicana, y se filma, hace un TikTok de una canción muy bonita, una canción con un estilo muy propio. Oye, y si lo escuchas, es muy parecido al estilo argentino, de los cantantes que tú seguro escucharás. Porque México tiene otro estilo. Entonces, que sea pobre, que sea basurero y que ha logrado la fama y en pocas semanas se ha vuelto, pues, ya dejó de ser basurero, ahora está en las redes sociales. En México ha pegado muy fuerte esto. Y lo interesante, a dónde quiero llegar con este comentario, tal vez tú dices salido de lo que estamos hablando, es ¿por qué ha tenido tanto impacto? Porque de alguna manera alimenta esta narrativa del chico de abajo que asciende, que eso es muy común. Pero lo que no había escuchado y que me quedó sorprendido es que la gente joven ya está cansada de la música plástica, la música tan sofisticada y poco profunda. Y este cantante, Macario, ha como retornado con su guitarra a lo auténtico, a lo simple, a lo sencillo que se ha perdido. Entonces, con un retorno a algunas cosas, sobre todo la gente joven, porque quien lo escucha es la gente joven, no la gente adulta. Y eso me hizo pensar, ¿no? Lo que tú dices, esto de romantizar algunas cosas, pero también esta necesidad de buscar algo nuevo, un tiempo donde la gente ya está saturada de lo mismo, ¿no? No tengo nada contra el reggaetón, no vamos a hablar de gustos No, musicales, no, porque eso es... yo trato de no tener nada, capaz que tengo. Pero la cuestión, yo calculo que tenemos que pensar en términos de convivencia, supongo, ¿no? De convivencia de todas estas modalidades, de, si no, entraría en contradicción con lo que aclaré hace un rato, o sea, o con lo que hice mención. Aquí hay cuestiones de todas las épocas que están buenas y que me parece que de todo habría algo que tomar. Después de todo, el encuentro Ujú. entre un ser humano y otro depende de eso, ¿no? De acercarse desde la diferencia y complementarse y encontrarse ahí, no por Así ser es. iguales ni pensar igual, sino por pensar diferente y hacer algo con eso. Ese es el gran desafío que nos cuesta tanto. Así es. Rodrigo, tenemos que terminar la última, bueno, pregunto o pedido. Nos escucha mucha gente joven, sobre todo gente que estudia o quiere estudiar psicología, o gente que está saliendo de las universidades y quiere especializarse. Y por ahí alguien habrá escuchado el tema de las adicciones y tal vez le habrá motivado. ¿Qué consejo darías a la gente joven que quiere especializarse, no solo en adicciones, sino en el campo clínico que es tan Mm. vasto? ¿Cuál es tu consejo? Eh, que no pierdan muchas cosas que se pueden trabajar y lograr con los pacientes por pretender todo. Mm. Es un error que cometen muchos colegas, creo. No, yo quiero que el paciente, bueno, hay que ver qué quiere el paciente. A veces no vemos todo un montón de logros que podemos ir ayudando a construir por pretender algo tremendamente ideal que tiene que ver más con una cuestión moral, con nuestros ideales, con un horizonte fantástico, que con la realidad misma, ¿sí? Que tengan cuidado con eso y que trabajar en adicciones no es trabajar solamente con el hecho de que alguien consuma o deje de consumir. Es trabajar con un montón de aristas del sufrimiento humano y del espíritu humano, ¿sí? Y hay que animarse a encontrarse con eso. ¿Sí? Porque cuando se suspende un consumo problemático, aparece un vacío muy grande. Y eso lo van a sentir, ¿eh? Y lo van a sentir en el cuerpo. Y Bien, estar Rodrigo, ahí, y estar ahí es pesado. mira, qué genial lo que acabas de decir. Julia Kristeva, seguro la habrás leído, esta psicoanalista francesa, decía,
Bueno, igual tomando la frase de Nietzsche, Dios ha muerto en esta época, ¿no? Porque la religión ha dejado de existir. Dice, no es tan cierto. La religión ha dejado un vacío y hay que preguntarse quién lo ha tomado, quién ha tomado el relevo. Un poco lo que estás Es diciendo. genial eso, es Sí, genial, sí, muy bueno. sí. ¿Quién ha tomado el relevo? O sea, son lugares estructurales. Bueno, desde esa óptica psicoanalítica estoy hablando, No, ¿no? coincido, es así, es así. De hecho, digamos, cualquier situación adictiva se despliega y se instala porque hay un algo que no está. Correcto, es lo que tú dices un poco, ¿no? Hay que ver, saco esto, ¿Eh? pero ¿qué viene a reemplazarlo? Y eso hay que estar, el profesor tiene que estar un poco al Sí, pendiente de bueno, esto. y después la otra sugerencia es mucho más modesta, mucho más simple y mucho más difícil. Escuchemos a los pacientes, no pensemos que nosotros estamos para decirle qué les pasa. Podemos presuponer qué les pasa, podemos tener una experiencia suficiente como para entender que esto forma parte de un patrón del cual uno tiene conocimiento, pero la persona necesita hablar de lo que le pasa y uno tiene que escuchar. Y me parece que hay muchos colegas están más pendientes de mostrar lo que saben que de escuchar. En esos términos yo te diría que sé mucho menos de lo que sabía hace 21 años cuando empecé a ejercer, que tenía muchas más respuestas que ahora. Y creo que lo que ahora tengo, no sé si es más saber, tengo más experiencia. He tenido que deshacer y tirar muchos saberes eh, que funcionaron mucho tiempo o que eran los únicos que tenía. Como diría Bernard Shaw, ¿no? La idea no es aprender, sino desaprender en esta vida. Es así, es dificilísimo. Bueno, Rodrigo, nos podemos pasar acá toda la tarde. Te agradezco Sí, tu tiempo, tu buen humor. un gusto. He sentido una conversación como entre amigos en un café. Ya te visitaré en cualquier momento en Córdoba, Dios mediante. Te agradezco tu Acá, tiempo y acá te bueno, esperamos. estuvo con nosotros nuestro amigo, el magíster Rodrigo Moreno, desde Córdoba, Argentina. Muchas gracias y con ustedes, hasta otra oportunidad. Buen día. Chao, Rodrigo, cuídese. Nos Hablamos. vemos. Chao.